Aida, muchas gracias, amigos de Como Cada Mañana. Pongan mucha atención. El tema de hoy seguramente le interesará porque lo estamos viviendo todavía. ¿Quién no está a disgusto? ¿Quién no se siente ofendido, humillado, incómodo y preocupado sobre todo con lo que se avecina en cuanto a precios y economía en nuestro país? Todo gracias y motivado, como siempre, por el movimiento del precio del combustible, que con el combustible pues se transporta todo. ¿Qué va a suceder? Hay quienes inmediatamente alzan la voz y dicen, ahora sí me voy a amparar. Un amparo. ¿Qué se puede hacer como sociedad para evitar pagar un impuesto que nos parece exagerado e injusto? Hoy está con nosotros nuestro abogado de cabecera, Oscar Díaz, para ayudarnos a entender un poquito cuál es nuestra posición como comunidad ante esta situación. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muy bien, Buenas con el tardes. gusto de estar aquí otra vez con ustedes. Buenos días en este nuevo estudio. Además, la primera vez en este año que me toca. Feliz año para ti, para Feliz todo el año para ti auditorio. también. Aunque sé que es difícil, ¿eh? Algo que no me gusta mucho y que estoy seguro que a todos también les disgusta es lo que estamos viviendo al arrancar este año, ¿no? Quisiéramos realmente tener esa proyección de pensar que vamos a tener un gran año todos, pero al menos los primeros mensajes de lo que estamos viendo en nuestra realidad en México no nos dan grandes expectativas en el aspecto económico, ¿no? Mensajes que nos hablan del gasolinazo, el famoso gasolinazo, que es un mal término empleado así, pero bueno, es un alza en las gasolinas dramática, ¿no? De un 14 a un 20%, arrancando el año el 1 de enero. Tenemos el problema de la no inversión de la Ford, por ejemplo, en México, en San Luis Potosí, una inversión multimillonaria que se va 1.600 millones nada más. gracias a las presiones de Donald Trump que decían que no iba a poder hacerlo, que en realidad los empresarios no le iban a hacer caso, que era algo que no nos iba a afectar tanto ni tan de frente. Pues se está viendo que sí desde un inicio, ¿no? Sus políticas proteccionistas ya nos están afectando, ya nos están arrebatando nuestras inversiones, nuestros planes de desarrollo, nuestros posibles futuros empleos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este mal escenario y esto es solamente el comienzo de políticas aplicadas de Donald Trump. Es la primera que vemos que directamente nos afecta, pero ya hay muchas otras que estaban seguramente por llegar y nos quedan cuando menos 4 años por enfrente de Donald Trump. Y tenemos también este mensaje del presidente Peña, que finalmente es un mensaje muy desafortunado cuando retira a la secretaria de Relaciones Exteriores y pone a un Luis Videgaray que no tiene experiencia, por ejemplo, en el cargo, que es alguien que había salido por la puerta de atrás del gabinete y que además pues regresa con una declaración súper desafortunada que dice Peor aún, ¿no? que sí, vaya, que no tiene experiencia, que le reconoce, pero que de corazón manifiesta que viene a aprender, ¿no? Es algo que se ha repetido en muchos memes ya, que en realidad ya no sabes si reírte o llorar, ¿no? Me recordó aquella frase también muy desafortunada de Murillo Karam cuando dijo que estaba muy cansado, ¿no? Ya me cansé con el tema de los 43 de Ayotzinapa. Cosas contracíclicas. En realidad México tiene un escenario muy complejo por delante. Ampararse es muy difícil, Javier, retomando tu presentación, tu propuesta inicial. Ampararse es muy difícil. Por ahí ya han salido notas de cuando menos alguien que ya intentó promover un amparo y se ha difundido esto, pero no sabemos en realidad qué tratamiento va a tener por parte de un tribunal. Que se admita a trámite una demanda de amparo, que se presente y se admita y le den trámite para continuar el proceso y ver qué le contestan, no significa que se le haya otorgado el amparo. En muchas ocasiones el juego de palabras hace que se confunda. Si alguien presentó un amparo y si un juzgado lo admitió, porque es obligación admitir a trámite lo que te proponen las partes, ¿no? Pero de eso a que se lo concedan o a que tenga la razón es algo muy distinto. Y además, para que nos enteremos de un resultado final, en eso van a pasar muchos, muchos meses. Por lo pronto, a todos los mexicanos nos toca padecer esta alza de la gasolina, además muy mal justificada por el gobierno federal, muy mal comunicada. En realidad no se explica bien a bien con palitos y bolitas, si me permites decirlo, Claro. por qué está sucediendo esto. Mucha gente no entiende cómo se maneja el mercado internacional. Tal vez tú lo entiendes, tal vez yo lo entienda un poco, tal vez parte de nuestro auditorio, pero el México completo no lo entiende en su gran mayoría. Mucha gente no entiende, por ejemplo, que es un subsidio.
no alcanza a comprender ese apoyo gubernamental artificial que se estuvo dando durante muchos años para precisamente no subir el precio de las gasolinas a un número real, valor mercado internacional, y mantenerlas así para no sufrir los nocivos efectos de darle a la gente la realidad de lo que cuestan los combustibles, por no pagar seguramente estos costos políticos que hoy ya son pues inaplazables, ¿no? Y que le tocaron a este gobierno. Yo estoy seguro que tampoco los hubiera querido sufrir, menos con todo lo negativo que ya trae arrastrando Peña y su gobierno. Encima el gasolinazo pues es prácticamente un suicidio político, ¿no? Rumbo al 2018, pero no le quedaba de otra seguramente. Pero ni siquiera lo justifica correctamente, Javier, ni siquiera lo comunica. Sale a dar un comunicado en dos tiempos, el segundo porque el primero fue muy malo, y también lo hace mal en el segundo momento. Y todavía le pregunta a los mexicanos, pues, ¿qué esperaban? ¿Qué harían ustedes? ¿No? Imagínate nada más. Una de las cosas que me angustia mucho, acabas de decir algo que es fundamental. La inmensa mayoría de nuestro país desconoce lo suficiente como para tomar acciones. Y las revoluciones en todos los países, la verdad de las cosas, no tiene que ser. Cuando hablamos de revolución hablamos de un movimiento armado, no necesariamente, hablamos de un cambio social, ¿no? Todas las revoluciones normalmente son orquestadas y dirigidas por la sociedad intelectual, y el resto del pueblo sigue, ¿no?, a un líder. Que finalmente es porque saben organizar, saben guiar, y el pueblo, como tú bien dices, lo sigue, que finalmente es difícil que haya una revolución, un cambio drástico, una revolución como tal, sin violencia, ¿eh? Es muy difícil. Es una revolución simplemente con ideas, es muy difícil. Esa solamente sucedería a través de la democracia, por ejemplo, a través del voto, a través del cambio de rumbo, ¿no? Eso sería sin violencia, pero es muy difícil, y sobre todo es muy difícil que se logre a conciencia de por qué se está votando, porque nuestro México, desafortunadamente, y con el dolor de decirlo, es un pueblo muy inculto en temas políticos electorales. Entonces, normalmente el pueblo mexicano vota por lo que tú quieras, menos por un conocimiento profundo de estar discriminando un mal proyecto político de otro. O sea, en realidad eso no se palpa, eso no se logra diferenciar. Y a lo mejor el pueblo también, déjame decirte, sería harto ocioso enterarse e informarse para votar por quién, cuáles son las alternativas, cuando en este país siempre la política ha sido un negocio, y es un negocio de quien llegue al poder, ¿no? Efectivamente, y de hecho la tendencia del marketing político es justamente enfocarse a muchas otras cosas que los votantes de hoy en día realmente toman en cuenta, no el mensaje profundo. Por eso es que cada vez vemos más que en las campañas políticas no hay propuestas muy claras, no hay proyectos muy profundos de cambios de nación. Para empezar, es difícil explicarlos en tiempos cortos, a veces en spots, en entrevistas, en comerciales. Es difícil desarrollar una idea compleja, y además el pueblo no la procesa. El pueblo normalmente opta por votar en razón de quién se ve mejor, quién le cae mejor, quién proyecta más confianza, muchas otras cosas que no tienen que ver con la idea realmente de un mejor país y con el diferenciamiento de una u de otra propuesta, ¿no? Entonces es muy difícil poder pensar que después de este mal trago que estamos viviendo en este sexenio, vamos necesariamente a encontrar la mejor opción para el próximo. Inclusive esto puede ser algo parecido a una compra de pánico en el 2018, ¿no? Por ahí surge la fortaleza de personajes todavía ya fuertes, como López Obrador incluso, ¿no?, que vienen a capitalizar lo que estamos viviendo, ¿no? Como que pareciera una especie de Tin Marín. Oye, pues ya lo único que nos queda por probar es ¿no? Y no dudes que en muchas ocasiones un pueblo como el nuestro pudiese tomar la decisión electoral de esa manera. Y no nada más me refiero a las masas, o sea, la desesperación escala a todos los niveles sociales, y uno se pregunta, bueno, sí, ¿ahora qué elijo? Tienes toda la razón. Escojo, ¿no? Toda la razón, y sobre todo lo peligroso, decías tú hace un rato, este tema de los levantamientos, de las protestas, porque en México no hemos visto en realidad a nivel nacional que se haga algo importante con todo lo que ya veníamos padeciendo, que se haga algo importante en estos temas. Ahora sí estamos viendo protestas, muchas de ellas desorganizadas, y por ende estamos viendo saqueos, ya hay muertos.
Entonces, esto es algo muy trágico y es algo que tiene consecuencias legales también. Y bueno, todavía es muy temprano para decirlo, pero potencialmente esto puede seguirse saliendo de las manos porque yo no veo por dónde el gobierno federal pueda cerrar la llave a lo que está sucediendo. Yo creo que incluso las decisiones son contracíclicas y lo están exponenciando más. Esperemos que no suceda, pero es lo que se ve. Ay, Oscar, pues este es un tema para muchos programas, porque la verdad es bastante complejo y quienes den sus vaticinios tendrían que fundamentarlos muy bien, y yo creo que ni aún así, porque están sucediendo cosas que no nos imaginamos que pasarían tan fácilmente en un país como el nuestro. Así Oscar, es. Te agradezco mucho la visita. ¿Nos das tus números de contacto? Con por mucho favor? gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258. Díaz Gómez Abogados en nuestra oficina, ya lo saben. Nosotros manejamos ahí asuntos civiles, mercantiles, familiares. Llámenos, estamos para atender. Nuestras consultas no tienen costo. Muchas gracias, Javier. Al contrario, Oscar. Oscar Díaz, muchísimas gracias con nosotros. Ahora, ¿qué te parece si le hincamos el diente a un trocito de rosca? Encantado. Está buenísimo, porque yo no he comido, por cierto. Mira, vamos a pasar, por favor, acompáñanos de este lado. Hombre, Acá encantado. te estoy esperando con la palita para que elijas tu pedazo de rosca. ¿Ah, Oscar. sí? Tú solito vas a decidir si quieres tradicional, si quieres cajeta o si quieres queso. ¿Tradicional, cajeta o queso? A ver, creo que yo soy un poco más tradicional. Pues ¿Cuál entonces, es? adelante, es esta de ¿Esta? aquí, ¿Me toca inaugurar? Te toca escoger tu pedazo. A ver. Ay, Vamos a ver si ¿Qué te pasa? qué Si- propio. Se ve que si es hay- abogado, y que está en la televisión. Ya viste qué rebanadita. Ahí Oye, está. oye, ¿y si va a haber fiesta? Sí, quien le al que salga? le toquen los tamales, va a tener, ¿Sí? ¿te tocó o no te tocó, mono? No, no hay nada, Te no hay nada, salvaste. no hay nada. El niño, perdón. No, si es que nunca se me va a quitar esa mala costumbre a mí. Perfecto, Oscar, gracias, disfruta. Gracias, pero me invitan de todas maneras, Sí, ¿no? claro, por supuesto, aquí van a estar invitados todos.